Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte de la clase de presión arterial. Vamos a tratar las variables fisiológicas frecuencia cardíaca y descarga sistólica. Y para ello vamos a comenzar con la definición de frecuencia cardíaca. Podemos definir a la frecuencia como el número de ciclos cardíacos o latidos cardíacos por minuto. Esta frecuencia cardíaca puede verse aumentada por una serie de factores como los que encontramos aquí en el cuadro. El aumento de la frecuencia cardíaca recibe el nombre de taquicardia, en tanto que también puede disminuir por otros factores que dan lugar a lo que llamamos nosotros bradicardia. El aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia puede verse cuando hay una disminución de la actividad de los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores de presión, se los llama a estos específicamente receptores de alta presión, y me estoy refiriendo a los que se encuentran localizados en el seno carotídeo y en el callado aórtico. Representan uno de los reflejos más importantes que regulan la presión arterial a corto plazo, y los vamos a ver un poquito más adelante, este reflejo. La inspiración, el momento respiratorio de inspiración, produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Durante la inspiración, lo que ocurre es que la cavidad torácica y los pulmones se expanden, negativizando aún más la presión intrapleural. También hay expansión de los pulmones, corazón, vena cava torácica y disminuye la presión en todos ellos. Lo que se genera en sí mismo es que como la presión en la aurícula derecha disminuye durante este momento respiratorio, aumenta el gradiente de presión, ¿no?, entre lo que es la vena cava abdominal y la aurícula derecha. Ese gradiente de presión genera un efecto de succión importante que favorece el retorno venoso, es decir, aumenta el volumen de sangre a nivel de la aurícula derecha, y que recordemos que allí se encuentra localizado el marcapaso cardíaco o nodo sinusal o sinoauricular, lo cual produce un reflejo que genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Otros factores como la excitación, ¿sí?, todo lo que implica ansiedad, excitación, produce aumento de la frecuencia cardíaca. Esto en general está mediado por factores nerviosos a través de las vías simpáticas. La hipoxia o disminución de la presión parcial de oxígeno, la fiebre o la hipertermia marcada también produce aumento de la frecuencia cardíaca. La mayoría de los estímulos dolorosos, la actividad deportiva, el ejercicio, produce taquicardia. Esto igual luego vamos a ver en la clase de fisiología del ejercicio, que el aumento de la frecuencia cardíaca dependerá también de qué tipo de ejercicio esté realizando el animal y del grado de entrenamiento que éste tenga. En términos generales, cuanto más entrenado se encuentre el animal, menor aumento de la frecuencia cardíaca tendrá durante el ejercicio. El reflejo de Bainbridge también lo vamos a ver ahora más adelante. Este es un reflejo corto que produce un aumento de la frecuencia cardíaca cuando hay un aumento del retorno venoso, y algunas sustancias como la noradrenalina, adrenalina, estas las han tratado ustedes en la clase de sistema nervioso autónomo, producen aumento de la frecuencia cardíaca. Recordamos que ellas actúan sobre los receptores beta 1 del corazón. Y también las hormonas tiroideas, entre algunos de los factores que aumentan la frecuencia cardíaca, podríamos nombrar. Las hormonas tiroideas lo que hacen es sensibilizar al corazón a la acción de las catecolaminas. Esto significa que lo que hacen es inducir una mayor síntesis de los receptores para catecolaminas, receptores beta 1 a nivel cardíaco. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los factores que producen bradicardia. En contraposición con lo que habíamos visto recién, el aumento de la actividad de los vasoreceptores produce una disminución de la frecuencia cardíaca. La expiración, por el efecto contrario al comentado recién en inspiración. El hipotiroidismo
la hipotermia, la hipercalemia, esto es el aumento de la concentración de potasio en sangre, el aumento de la presión intracraniana. Este aumento de la presión intracraniana ustedes lo pueden llegar a leer cuando en los libros se encuentran lo que se llama reacción de Cushing o reflejo de Cushing. Generalmente ocurre tras un traumatismo cráneoencefálico importante y produce en consecuencia, dentro de una serie de factores, una disminución de la frecuencia cardíaca. La estimulación de las fibras del dolor, específicamente del nervio trigémino, produce bradicardia, y esto está aquí anotado porque, como les comentaba anteriormente, la mayoría de los estímulos dolorosos producía aumento. Bueno, solamente este nervio, cuando es estimulado, produce disminución de la frecuencia cardíaca. Durante el sueño, obviamente, el animal que entra en una fase más de reposo y de tranquilidad baja su frecuencia cardíaca. Una enfermedad específica del nódulo sinusal podría inducir bradicardia, y en los animales deportistas, gracias a ese gran desarrollo de la masa muscular que presentan, si uno les toma la frecuencia cardíaca y lo compara con otro animal no entrenado, la frecuencia de ellos será menor. Cuanto mayor entrenamiento tenga el animal, menor frecuencia cardíaca se registra. Esta frecuencia cardíaca puede llegar a ser regulada a nivel central, y por eso es que este esquema intenta demostrar cómo algunos de los factores que recién nombramos, como la excitación o también la ansiedad y ciertas emociones, pueden ser captados a través de la corteza. Estos estímulos son procesados, pasan por el hipotálamo, que también puede actuar como un medio regulador de la frecuencia cardíaca, y finalmente la información es procesada a nivel del bulbo raquídeo. Si bien esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el reflejo baroreceptor, pueden ustedes ya empezar a identificar la existencia en el bulbo raquídeo de una zona que se llama centro vasomotor, y esta zona del centro vasomotor tiene un acúmulo de neuronas que conforman el centro cardioacelerador, por un lado, y otra zona que conforma un centro llamado cardioinhibidor. El centro cardioacelerador tiene predominio de neuronas simpáticas, por lo cual cuando es estimulado, el animal presentará taquicardia. Por el contrario, el centro cardioinhibidor tiene un predominio de neuronas parasimpáticas, de modo que cuando este centro es estimulado, el animal presentará bradicardia. Si hacemos un zoom a nivel del hipotálamo, podemos ver que el hipotálamo tiene una zona anterior y una zona posterior. La zona anterior del hipotálamo a su vez tiene predominio de fibras parasimpáticas, y de modo que cuando es estimulada esta zona, el animal presentará bradicardia y vasodilatación. El parasimpático, recuerden ustedes que sobre el corazón, a través de los receptores muscarínicos tipo 2, produce bradicardia, y a su vez sobre los vasos sanguíneos induce una vasodilatación. El hipotálamo en su zona posterior tiene un predominio de fibras simpáticas, y la estimulación de esta zona hace que el corazón responda induciendo a una taquicardia a través de los receptores beta 1 y los vasos sanguíneos con una vasoconstricción al estimularse los receptores del tipo alfa 1. Acá podemos observar cómo se produce la inervación autonómica del corazón. Es decir, nosotros hablamos de una inervación tanto parasimpática como simpática, es decir, estamos hablando específicamente del sistema nervioso autónomo. Podemos ver en amarillo una distribución bien dirigida y específica de los nervios parasimpáticos. Acá tenemos el nervio vago derecho que llega al nódulo sinusal o sinoauricular,
y luego el vago izquierdo, que va a inervar la zona del nódulo auriculoventricular. Es una inervación más acotada, más específica, más dirigida. En contraposición tenemos los nervios simpáticos, que como pueden ver van a inervar prácticamente toda la estructura cardíaca, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los nódulos, ¿sí? El nódulo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, el nódulo auriculoventricular, que es otro marcapaso que puede llegar a funcionar en forma secundaria en caso que sea necesario. La distribución del sistema simpático a nivel cardíaco es generalizada. Esta frecuencia cardíaca puede de este modo ser regulada, como les comentaba al inicio, a través de algunos reflejos. Uno de los reflejos que vamos a charlar hoy es el reflejo de Bainbridge. Vamos también a desarrollar el reflejo barorreceptor. Y en tanto que el reflejo quimiorreceptor vamos a dejarlo para la clase de fisiología respiratoria. El reflejo de Bainbridge se puede entender como lo siguiente. Frente a aumentos del retorno venoso, cuando yo hablo de retorno venoso, para que ustedes se ubiquen, estoy hablando de la vena cava que llega a nivel de la aurícula derecha y va a volcar la sangre a nivel del corazón. Frente a aumentos del retorno venoso, es decir, ante un aumento de la volemia y en consecuencia aumento de la presión en la aurícula, porque si aumenta el volumen allí, aumentará la presión, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca para evitar el reflujo de sangre sobre las venas. Cuanto más sangre llegue al corazón por aumentos de volemia, mayor será la frecuencia cardíaca alcanzada. La manera en que este reflejo se pone en marcha es porque se produce una inhibición del tono parasimpático y como ustedes saben, la inhibición del tono parasimpático dará lugar a la taquicardia, ya que se va a liberar la actividad del sistema simpático. Este tipo de reflejo cobra mayor importancia en la medida en que la frecuencia cardíaca preexistente sea baja. Podemos ver más en detalle aquí cómo funciona este reflejo. Un aumento de la presión venosa central produce que los receptores de estiramiento localizados en la aurícula derecha y en la unión venoauricular se activen, lo cual produce una inhibición del tono parasimpático y en consecuencia, como les decía, el animal cursará con taquicardia. Bien, vamos a ver ahora el reflejo barorreceptor. Este es un reflejo integrado que tiene todos los componentes de un arco reflejo, es decir, tiene un estímulo, un receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, efectores y respuesta. El reflejo barorreceptor tiene como finalidad controlar la presión arterial a corto plazo y para ello vamos a organizarlo de la siguiente manera. Uno de los estímulos que podríamos citar entonces es el aumento de la presión arterial. Frente a un aumento de la presión arterial, los barorreceptores localizados en seno carotidio, es decir, en este sitio que es una pequeña dilatación que se encuentra justo por encima de la bifurcación de la carótida interna, o los barorreceptores localizados en el arco aórtico, responden a través de mayor cantidad de potenciales de acción o impulsos nerviosos. Estos barorreceptores son terminales nerviosas amielínicas que se encuentran integradas a la pared vascular. Cuando son estimulados por este aumento de presión, por ejemplo, aumentan sus impulsos nerviosos y envían las señales a través del nervio glosofaríngeo para el barorreceptor del seno carotidio o a través del nervio vago para el barorreceptor del arco aórtico. Esta información
llega hacia un centro que es el centro integrador, es el centro vasomotor, también llamado centro cardiovascular. Y en este punto, en términos generales, la idea es que cuando aumenta la presión arterial, se logre la inhibición del sistema simpático. De modo tal que la respuesta será a través del nervio vago, vía eferente nervio vago, para llegar como efector al corazón, específicamente sobre el nódulo sinusal, dando lugar a una disminución de la frecuencia cardíaca. Y también se produce un fenómeno de vasodilatación que contribuye a una caída de la presión arterial. Si lo que ocurriese fuese lo contrario y la presión arterial estuviese baja, estos varorreceptores mandan muy pocas señales hacia el centro vasomotor. La descarga de estos varorreceptores es mínima, de modo tal que se produce una liberación de la actividad del sistema simpático, que podemos ver en esta parte, y en ese caso, a través del nervio cardioacelerador, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y sobre los vasos sanguíneos una vasoconstricción. Si hacemos un zoom a nivel del bulbo raquídeo, como les comentaba, allí se encuentra localizado el centro vasomotor. Este centro vasomotor tiene diferentes áreas. Una de ellas es llamada área vasoconstrictora. La zona vasoconstrictora se localiza en una zona ventrolateral rostral del bulbo y cuando es estimulada tiene una respuesta de vasoconstricción, respuesta presora por vasoconstricción, taquicardia e inotropismo positivo. En otras palabras, cuando esta zona se estimula, el individuo cursará con aumentos de presión arterial producto de la vasoconstricción generada, el aumento de la frecuencia cardíaca generada y el aumento de la actividad contráctil del corazón. Tiene un área vasodilatadora que se localiza en la zona ventrolateral caudal del bulbo y en este caso produce una respuesta depresora por acción inhibitoria doble. Es decir, que produce una caída de la presión arterial ya que inhibe tanto la zona presora bulbar, es decir, esta zona, la inhibe, esta zona inhibe esta zona y a su vez se inhiben las neuronas presoras de la médula espinal de la región toracolumbar, que como ustedes saben es la zona de las neuronas simpáticas. Una tercera zona llamada zona sensorial se encuentra a ambos lados del tracto solitario. Esta zona lo que hace es recibir señales de los nervios vagos y glosofaringeos, actuando como una zona moduladora. Modula la actividad de las áreas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Acá tenemos un esquema de las vías básicas implicadas en el control bulbar de la presión arterial. Esto es un gráfico extractado del libro de Fisiología Médica de Gannon. Intenta representar cómo se relaciona el seno carotidio, el centro integrador, seno carotidio y callado aórtico, el centro integrador y los efectores. Desde el seno carotidio decíamos que partía la información a través del nervio glosofaringeo y desde el callado aórtico con el nervio vago y llegaba hacia el bulbo raquídeo, primero hacia una zona que es el núcleo del tracto solitario. Esta zona modula la actividad de estos nervios y envía señales a una zona que era el área vasodilatadora. La forma en que envía señales es a través de un neurotransmisor. Recuerden ustedes que la manera de señal que tienen las neuronas o señalizar la información es a través de neurotransmisores. Estas neuronas liberan glutamato como neurotransmisor excitatorio sobre el área vasodilatadora. Esta zona, una vez que es estimulada, envía señales a través de sus neuronas hacia la zona vasoconstrictora, pero en este caso a través de un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA.
De este modo, la zona vasoconstrictora se encuentra inhibida. Esto ocurre así cuando la presión arterial es elevada principalmente, ¿no? Aquí, en este caso, tendríamos muchos impulsos nerviosos, mucha información acá, mucha estimulación del área vasodilatadora, la cual termina inhibiendo a la zona vasoconstrictora. Cuando eso ocurre, estas vías que continúan aquí, que son vías simpáticas, se encuentran inhibidas. Entonces no habrá estimulación sobre la médula adrenal o suprarrenal y la actividad sobre las arteriolas o arterias y mismo sobre el corazón a través del sistema simpático está inhibido. De ese modo se libera la actividad parasimpática produciendo una bradicardia y una vasodilatación. Se dice que este reflejo varoreceptor es entonces un arco reflejo de señal efectora inhibitoria, porque cuanto mayor cantidad de impulsos nerviosos o potenciales de acción envíen los varoreceptores o mecanorreceptores, mayor será la inhibición generada sobre el sistema simpático. Aquí podemos ver la frecuencia de descarga de los nervios amortiguadores. Se llaman nervios amortiguadores a los nervios, como les comentaba anteriormente, glosofaringio y nervio vago. Podemos ver en este gráfico los diferentes potenciales de acción a diferentes valores de presiones arteriales medias en relación a la curva de presión aórtica. Esto se explica del siguiente modo. Cuando la presión arterial media es sumamente baja, como ser 50 milímetros de mercurio, y el individuo está en una situación de hipotensión, los varoreceptores se estiran prácticamente nada. Entonces, la información es a través de muy pocos impulsos nerviosos, como pueden ver acá, un impulso o dos en este caso, y la inhibición sobre el sistema simpático es nula. En este caso, por el contrario, bajo presiones tan bajas de presión arterial media de 50, lo que se está intentando hacer es liberar la actividad del sistema simpático. En la medida en que aumenta la presión arterial media y nos encontramos más o menos con 100 milímetros de mercurio, los potenciales de acción comienzan a aumentar. Estos son potenciales de acción, repito, de los varoreceptores. Y fíjense que el acúmulo de estos potenciales de acción coincide con el ascenso y pico de curva de presión aórtica, porque acá tenemos los 120 milímetros de mercurio en un individuo normal, ¿no? Bien, cuando ya la presión arterial media es máxima con 200 milímetros de mercurio, los varoreceptores se encuentran constantemente enviando señales, descargando impulsos nerviosos o generando potenciales de acción con la finalidad de poder inhibir la actividad simpática, para poder, por supuesto, bajar de este modo la presión arterial. 50 milímetros de mercurio representa el valor umbral promedio, siendo un poquito más alto para el callado aórtico, y aquí lo que se está representando es que alrededor de los 170 milímetros de mercurio de presión ya podemos empezar a observar una descarga máxima de los nervios amortiguadores. Por lo que vimos recién, los varoreceptores tienen un rango de acción entre 50 y 170 milímetros de mercurio de presión. Por debajo de los 50 milímetros de mercurio no envían potenciales de acción. Por encima de 170 milímetros de mercurio la actividad es máxima, intentando, como decíamos, inhibir la actividad simpática. Y otro de los conceptos importantes en relación a este reflejo es el fenómeno de adaptación. Como podemos ver aquí, a partir de las 24 horas de estimulación, la respuesta de los varoreceptores disminuye a la mitad, de modo que no es eficaz para el control a largo plazo de la presión arterial. Esto ocurre de esta manera porque, como son mecanorreceptores, una vez que se han estirado por mucho tiempo, estos se acomodan a un nuevo valor, se adaptan a ese estiramiento.
Entonces, como les decía, son varorreceptores óptimos para regular la presión a corto plazo. Otro de los reflejos que nosotros podemos encontrar que regulan la frecuencia cardíaca es el reflejo bolo-receptor. Ahora, en vez de situarnos en zonas de alta presión, nos vamos a situar en zonas de baja presión. Los bolo-receptores son también receptores de estiramiento y se localizan en aurículas y en vasos pulmonares, zonas de baja presión. La forma general en que actúa este reflejo es una disminución del volumen de sangre en aurículas y vasos pulmonares, dará lugar a una estimulación del sistema simpático y en forma secundaria una secreción de hormona antidiurética. Vamos a ver ahora más en detalle cómo actúa este reflejo. Nuevamente, el reflejo bolo-receptor tiene todos los componentes de un arco reflejo: estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, efector y respuesta. El estímulo en este caso son cambios en el llenado auricular o presión auricular, por ejemplo, una caída de la volemia. Los receptores son mecanorreceptores que están localizados en zonas de baja presión, aurícula derecha y vasos pulmonares. La vía aferente es una vía aferente nerviosa vagal y el centro integrador es el centro que está localizado en el núcleo del tracto solitario, el centro vasomotor vulvar, como vimos anteriormente. La vía eferente es una vía eferente nerviosa también, y los efectores eran el corazón, sistema nervioso central, riñones y vasos sanguíneos. ¿De qué manera? El corazón lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca por un aumento de la actividad simpática. A su vez, hay un aumento de la sensación de sed, aumenta la liberación de hormona antidiurética. Recuerden que la hormona antidiurética tenía efecto también de vasoconstricción, por eso es que se llamaba vasopresina, y aumenta la liberación de renina. La liberación de renina da lugar a que se ponga en marcha un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en nuestro caso, por lo que nos estamos charlando ahora, interesa este efecto vasopresor importante de la angiotensina. Vamos a hablar ahora de la descarga sistólica, que es otro de los parámetros fisiológicos importantes que regulan la presión arterial. Acá podemos ver esquemáticamente cómo si al volumen diastólico final se le resta el volumen residual, se obtiene la descarga sistólica. Vamos a ver qué significaba cada uno de estos volúmenes. Volumen diastólico final es sinónimo de volumen telediastólico o volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole. El volumen residual es el volumen de sangre que contiene el ventrículo al final de la sístole o contracción. Y la descarga sistólica se define como el volumen de sangre que es expulsado por el ventrículo en cada sístole. En promedio se habla de 1 a 2 mililitros por kilo de peso vivo. Matemáticamente entonces la descarga sistólica es igual al volumen diastólico final menos el volumen residual. El estudio de la función sistólica del corazón ocurre desde hace muchos años y a través del mismo pudo diferenciarse dos tipos de regulación de la descarga sistólica. Una regulación es llamada regulación heterométrica, que responde al mecanismo de Frank-Starling, y una regulación homeométrica que responde al mecanismo o efecto ANREP. Vamos a explicar primero la regulación heterométrica de la descarga sistólica, también conocida como mecanismo de Frank-Starling. Recordemos que en la primera parte de la clase, cuando hablábamos de los factores que afectaban al gasto cardíaco, nos referimos, entre otros, a la precarga.
Cuando estudiamos la regulación heterométrica de la descarga sistólica, debemos relacionar los conceptos de precarga con el mecanismo de Frank-Starling. Como pueden ver aquí, lo que nos está diciendo esta regulación es que la fuerza de contracción del corazón y por ende la descarga sistólica generada va a depender de la relación que exista entre la longitud de la fibra muscular y la tensión o presión que ésta soporta. Esta fuerza de contracción es a su vez proporcional a la longitud inicial que tenga la fibra muscular cardíaca. Vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Como podemos ver aquí en este esquema, se intenta explicar esta teoría heterométrica del siguiente modo. Un aumento del retorno venoso produce un aumento de la precarga y que, como nosotros habíamos visto anteriormente, la habíamos definido como la tensión que soportaban las paredes ventriculares al final de la diástole, generando un aumento del volumen diastólico final. Cuanto mayor retorno venoso había, mayor precarga, mayor volumen diastólico final o mayor volumen de sangre al final de la diástole. Esto genera un estiramiento de las fibras y por ende da lugar a un influjo de calcio que contribuye a un aumento del inotropismo o mayor contractilidad cardíaca. Cuanto mayor inotropismo haya, mayor descarga sistólica tendrá ese animal. Esta regulación en la que, como vimos, el volumen diastólico final aumenta, recibe este nombre porque la longitud inicial de la fibra se modifica. Al ingresar un volumen mayor de sangre produce un estiramiento tal en la fibra que modifica su longitud y que favorece la fuerza contráctil, pues por fuerza elástica tenderá a volver a su posición original. Y cuanto mayor sea la deformación, entendiendo al mismo como estiramiento, mayor será la fuerza para volver a la longitud cero. Cuanto más se estira, más fuerza contráctil hay, más descarga sistólica habrá. Veamos ahora qué pasa con la regulación homeométrica de la descarga sistólica. En este caso se produce un aumento del inotropismo, es decir, un aumento de la contracción del corazón, sin variar la presión venosa o el tamaño ventricular. Se produce, como pueden ver, sin modificación de la longitud inicial de la fibra muscular cardíaca, por eso el nombre de homeométrico, es decir, igual longitud, y en este caso no interviene la longitud diastólica o volumen diastólico final. La descarga sistólica bajo este tipo de regulación aumenta sin producir un cambio inicial de la longitud de la fibra muscular. Veamos cómo ocurre este proceso. Por ejemplo, ante un aumento de la poscarga, que como nosotros veíamos era una fuerza que se oponía al vaciado del corazón, tal como podría llegar a ser frente a un aumento de la presión arterial, producto de un aumento, por ejemplo, de una resistencia periférica, se produce una caída en la descarga sistólica. Es decir, si el corazón tiene mayor impedimento para vaciarse, la descarga sistólica disminuye. Esta disminución de la descarga sistólica tiene como consecuencia que se acumule sangre en esos ventrículos, dando lugar a un aumento del volumen residual. El aumento del volumen residual inevitablemente va a hacer que las fibras del corazón se estiren, se produzca un influjo de calcio y aumente de esta manera el inotropismo, dando lugar a un aumento de la descarga sistólica de manera secundaria. Fíjense que en este caso no hubo cambios en el volumen diastólico final. No es que hubo un mayor retorno venoso que finalmente terminó estirando las fibras miocárdicas y ese estiramiento generó más fuerza después contráctil durante la sístole. En este caso se parte de un volumen diastólico final normal y lo que le está pasando es que
hay un mayor impedimento para vaciar ese corazón, de modo tal que se acumula sangre aumentando el volumen residual, y ese aumento del volumen residual sí produce posteriormente cambios en la longitud, pero no inicialmente. La consecuencia es, de mismo modo, un aumento de la descarga sistólica. Para ir finalizando, nosotros podríamos entonces entender matemáticamente la descarga sistólica como el producto entre el inotropismo y la precarga sobre la poscarga. Esta es una fórmula matemática que podemos utilizar porque nos pueden decir qué ocurre con la descarga sistólica si la precarga aumenta. Bueno, fíjense que depende en forma directa. Y entonces, ante un aumento de la precarga, la descarga sistólica aumenta. Si la poscarga aumenta, la descarga sistólica disminuye. Muy bien, esto es la parte de descarga sistólica, y de este modo terminamos la segunda parte de la clase. Nos vemos para finalizar la misma en el tercer video.